Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos con algunas ideas bastante potentes de El 18 Brumario de Luis Bonaparte de Karl Marx. Así es, un texto clave para entender su visión sobre el golpe de Estado de 1851 en Francia. Exacto. Y bueno, la idea es tratar de descifrar esa famosa frase, ¿no? La de que la historia se repite, primero como tragedia y después como farsa. Una frase que ha dado mucho que hablar. Sí, queremos ver cómo Marx argumenta que las luchas de clases prepararon el terreno para que una figura que él consideraba, bastante mediocre, Luis Bonaparte, llegara al poder. Es que para Marx, el enfoque de clase es fundamental. Claro, él arranca fuerte con eso. Compara la Revolución Francesa, la gran tragedia, con los eventos de 1848 a 1851, que serían la farsa. Y se diferencia de otros análisis, ¿no? Como el de Víctor Hugo. Sí, Hugo lo veía más desde una crítica moralista. Y Proudhon, Marx critica que termina casi justificando el golpe. Para Marx, No, la clave son las condiciones históricas creadas por la lucha de clases. Y ahí entra el tema de la tradición, ¿verdad? Que mencionas es importante. Importantísimo. Marx señala cómo en las revoluciones se suelen invocar símbolos del pasado. Fíjate, en 1789, mirar a la Roma antigua le daba como grandeza, a una transformación real, a la creación de la sociedad burguesa. Tenía un sentido heroico, digamos. Exacto. Pero en 1848-51, usar los símbolos napoleónicos era, para Marx, una parodia. Era como ponerse un disfraz viejo. O sea, símbolos vacíos. Eso, fantasmas del pasado. Por eso dice que la revolución moderna, la del siglo XIX, tiene que mirar al futuro, crear su propia poesía, no revivir espectros. Entendido. A ver, entonces volvamos a ese periodo, 1848-1851. Hubo una derrota obrera fuerte en junio del 48, ¿no? Sí, clave. Después de eso, las distintas facciones de la burguesía, los terratenientes legitimistas y los capitalistas orleanistas se unen. Forman el llamado Partido del Orden. Unidos contra el proletariado, supongo, con un lema claro. Claro. Propiedad, familia, religión y orden. Pero esa unidad era superficial. Por debajo estaban divididos por sus intereses materiales. La tierra contra el capital, básicamente. Y esa obsesión con el orden se les vuelve en contra. Totalmente. Marx lo muestra con mucha ironía. En su afán por reprimir cualquier cosa que sonara a revolución, terminan atacando sus propias instituciones, el parlamento, la prensa libre. Pero eso es debilitar su propio poder. Exacto. Es casi autodestructivo. Por ejemplo, restringen el sufragio universal con la Ley de Mayo de 1850. ¿Qué logran con eso? Le quitan legitimidad al parlamento y se alejan del pueblo. Es como si dijeran, ¿prefiero perder poder político? Sí, así salvo mis negocios. Justamente, Marx lo dice así. Sacrificaron su dominio político para salvar su bolsa. El interés económico por encima de todo. Y ahí, en ese río revuelto, pesca Luis Bonaparte. Él fue muy astuto. Primero lo eligen con el voto campesino, que todavía tenía el recuerdo de Napoleón, ¿no? La leyenda. el apellido tiraba mucho. Claro, y poco a poco explota las divisiones de la burguesía, del Partido del Orden. Crea su propia base de apoyo, la Sociedad del 10 de diciembre, que Marx describe como formada por el lumpen proletariado, o sea, elementos desclasados. Y da pasos decisivos como quitarle el ejército al parlamento. Fundamental. Destituye a generales clave como Changarnier y la burguesía, ya muy dividida, muy asustada pues, no reacciona con fuerza. Parte de ella incluso empieza a verlo a él, a Bonaparte, como el único capaz de garantizar la estabilidad para los negocios. ¿Y los campesinos? Mencionaste el voto inicial, pero Marx les da más importancia, ¿no? Habla de los campesinos parcelarios. Sí, son una base social clave para Bonaparte. Los describe como millones de familias de pequeños propietarios, muy aislados entre sí. Viven en condiciones similares, pero no forman una clase unida políticamente. Son como papas en un saco, dice Marx. Una imagen potente. Sí. Como no pueden representarse a sí mismos en el Parlamento, buscan un poder fuerte autoritario que los proteja desde arriba. Y Bonaparte, encarna esa ilusión.
aunque al final ese poder los termina oprimiendo también. Claro, porque ese Estado enorme, con su burocracia y ejército que Bonaparte construye, necesita financiarse. Y los impuestos caen sobre esos mismos campesinos. Es una protección ilusoria. Entonces, el golpe del 2 de diciembre de 1851, cuando disuelve la Asamblea, no fue algo inesperado. Para Marx era la consecuencia lógica de todo este proceso. No lo ve como un acto de genialidad ni de heroísmo. Lo llama una estafa, una escamoteo. Fue una conspiración nocturna, aprovechando la debilidad de todos los demás. ¿Y el Estado? ¿Qué pasa con el Estado en todo esto? Es muy interesante. Marx sugiere que el Estado, que se había ido perfeccionando con cada revolución anterior, bajo Bonaparte parece volverse casi autónomo, como si flotara por encima de la sociedad. ¿Independiente de las clases? Aparentemente. Pero, en última instancia, sigue garantizando el orden burgués, incluso si para eso tiene que aplastar políticamente a la propia burguesía parlamentaria. Y se apoya, como dijimos, en esa masa campesina conservadora. Es un aparato parasitario, dice Marx. Bien, entonces, resumiendo un poco las ideas principales. Para Marx, el ascenso de Bonaparte no se explica por la figura en sí, sino por las contradicciones de clase. Exacto. Es el resultado de una burguesía que le tiene pánico a la revolución social, del peso de la historia que vuelve como farsa y de las divisiones internas de las clases dominantes. Y también de esa base campesina que busca un salvador. También, todo ese conjunto de factores. El análisis de Marx nos muestra cómo chocan los intereses económicos y las formas políticas, cómo se manipulan los símbolos del pasado. Y lo frágiles que pueden ser las instituciones, ¿no? Cuando el miedo al caos es más fuerte que la defensa de la democracia participativa. Justamente. Es una lección, digamos, sobre la tensión entre orden y libertad, y el papel que juega el aparato del Estado en esas luchas. Ofrece herramientas para pensar no solo el siglo XIX, sino, bueno, muchas otras situaciones. Y Marx no cierra la puerta ahí, ¿verdad? Sugiere que esto no es el final, sino que simplifica el escenario para una futura confrontación. Sí, deja la puerta abierta. Plantea que ahora el poder ejecutivo está aislado, concentrado, listo para la batalla final, por así decirlo. Nos deja pensando, ¿no? Quizá una pregunta para reflexionar sería, ¿qué ecos de esas tragedias o farsas del pasado podríamos estar repitiendo hoy, quizás sin darnos cuenta del todo? Buena pregunta para seguir dándole vueltas.